Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estoy con Rosy Chaviano, Rosali Chaviano, abogada de inmigración, y estamos hablando de un tema hoy sobre una reunión bianual que tiene el gobierno de Cuba, el régimen de La Habana, con el gobierno estadounidense sobre temas migratorios. Y hoy el viceministro de Relaciones Exteriores dijo que Cuba de ninguna manera iba a aceptar las deportaciones masivas. Y esto, Rosy, buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos van a ver en las redes sociales. Pero, ¿en qué escenario, a qué escenario se está refiriendo el viceministro de Relaciones Exteriores? Porque Donald Trump, el presidente electo, ha dicho que evidentemente va a haber deportaciones masivas, extranjeros que lleguen al país, pero ¿cuáles son primeramente esos dos posibles escenarios? Bueno, esos dos posibles escenarios realmente se puede referir, número uno, a las personas que están entrando por la frontera recientemente o que van a entrar en un futuro, y a las personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos que están ya por un proceso de corte, lo cual es totalmente diferente a aquellas personas que están fuera. Los que se encuentran en Estados Unidos, ¿cuáles serían esos migrantes en riesgo de ser deportados? Realmente las personas que ya están dentro de Estados Unidos son aquellas personas que tengan una orden de deportación final, lo cual significa que si esa persona, aunque tenga una orden de deportación, pero está en apelación, no es una orden final. Eso quiere decir que es aquella que ya no tiene más apelación, que perdió la apelación y que ya está en supervisión con ICE. Estamos hablando de cubanos con el documento I-220B. Sí, usualmente son las personas con documentos I-220B, pero también no podemos solamente pensar que son estas personas con I-220B. La I-220B simplemente es una orden de supervisión. Quiere decir que ICE sabe que estas personas tienen ya esta orden de deportación, pero no los pueden deportar. Entonces, por eso los supervisan hasta que su país lo acepte u otro país lo acepte. Y me das el pie para preguntarte entonces, si Cuba no acepta, porque Cuba por mucho tiempo no ha aceptado esa cantidad de deportaciones masivas, sí ha aceptado mensualmente entre 60 a 80 deportados, pero si Cuba no acepta a ese migrante con el I-220B, ¿qué pasa con ese migrante? Bueno, realmente con ese migrante, ya sea que se siga supervisando con ICE o también lo que están hablando de que si otro país los acepta, ellos lo enviarían a este país. Y ese país podría ser cualquier país del mundo, o sea, Estados Unidos, ¿en qué se basa para mandar a un migrante a otro país que no sea el de su origen? Realmente un acuerdo. La idea de Estados Unidos, ya que una persona dice, ya esta persona perdió su corte, quiere decir de que esta persona no se puede quedar en Estados Unidos porque realmente no tiene ningún estatus legal, no tiene ninguna base legal para hacerlo. Por lo tanto, a ese punto yo creo que cualquier país que acepte a esta persona, realmente a Estados Unidos no les importa ese punto. La gran pregunta que muchos migrantes se hacen, que son los que tienen el I-220A, que no tienen esa orden de deportación, sin embargo, no tienen su estatus legal regularizado, no tienen un estatus legal en este país. ¿Podrían estar en riesgo también de entrar en este gran grupo de migrantes deportados? Entrarían en ese grupo si es que pierden sus casos en corte. Hay muchas personas con I-220A que ni siquiera se encuentran en la corte de inmigración. Quiere decir que primero ellos tendrían que ver qué es lo que va a pasar con sus casos de residencia con USCIS, ver si los refieren a la corte, tener su fecha de corte, su audiencia final y eventualmente ver qué es lo que va a pasar. Si llegara a ese punto de tener una orden de deportación, entonces sí el riesgo obviamente aumentaría. Sí, como dijo la congresista María Elvira Salazar y el senador Marcos Rubio, eventualmente se pudiera llegar a un acuerdo de regularizar a estas personas con I-220A, ¿saldrían de este riesgo aunque tengan corte o los que tienen corte seguirían estando en riesgo de ser deportados? No, si hay una forma de obtener ese parol para estas personas con I-220A, no importa que estén en corte, en USCIS, con órdenes de deportaciones, realmente a ese punto se puede llegar a un estatus legal. Ok, bueno, creo que hemos respondido algunas de las preguntas básicas. De todas maneras, vamos a compartir este video en todas nuestras plataformas de las dos, de Rosy Chaveano y también mías. Así que cualquier pregunta que tengan, escríbanos y haremos otro video para responder esas preguntas. Bye, gracias.